Los derechos humanos son derechos fundamentales que tienen las personas simplemente por el hecho de ser seres humanos. Estos son aplicables para cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de lugar. Y bueno, estos derechos pues no pueden ser negociados ni renunciados. Como artículo número 3 tenemos el derecho 3 que es prácticamente todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Nos refiere a la vida, nos referimos que nadie nos puede privar de ella. A la libertad es a la libertad de expresión y no podemos ser oprimidos por decir nuestra opinión. Y también tenemos a la seguridad, que nosotros tenemos derecho a no tener o no a ser violentados de alguna forma en cualquier espacio, en cualquier sociedad en la que nos encontremos. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este derecho en la vida diaria? Pues bueno, puede ser en el caso de la vida, no discriminar, abusar o representar alguna violencia hacia ese integrante o esa persona con la que estamos hablando. En caso de la libertad, es generar un ambiente en el que esa persona se sienta libre y segura de opinar en forma a su criterio o simplemente que su opinión sea valorada y respetada. En caso de la seguridad, pues simplemente establecer un espacio o un entorno de respeto mutuo y que esa persona se sienta valorada y segura con nosotros. Una cosa que podemos hacer para promover este derecho es a las demás personas como hacer conciencia sobre este derecho. También lo que podemos hacer es denunciar cualquier tipo de acoso, de violencia. Así pues podemos mantener un entorno más sano y así la gente puede estar consciente de los derechos que tiene cada uno y qué debemos de hacer para poderlos respetar o validar. Yo les hablaré sobre el artículo número 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este mismo artículo habla sobre el derecho a toda persona al trabajo y a condiciones asociadas a este, principalmente orientadas hacia la dignidad y la equidad del ámbito laboral. Este derecho se compone de 5 aspectos fundamentales, los cuales son el derecho al trabajo y a la libre elección del empleo. Es decir, toda persona tiene el derecho a acceder a un empleo que elija libremente en condiciones que garanticen su desarrollo personal y profesional. El punto número 2 nos habla sobre las condiciones justas y favorables del trabajo. Es decir, se asegura el derecho a condiciones laborales seguras, justas y respetuosas de un trabajo entre los derechos humanos, es decir, promoviendo un entorno libre de una explotación laboral. Para el punto número 3 hablamos sobre la protección contra el desempleo. Es decir, que este apartado busca garantizar que las personas puedan acceder a oportunidades laborales en caso de estar desempleadas, estableciendo un marco de protección frente a la incertidumbre económica. Para el punto número 4 hablamos sobre el igual salario por igual trabajo. El artículo establece que el principio de no discriminación salarial, asegurando que toda persona que desempeña la misma función recibe una remuneración igual sin importar el género, origen o cualquier otra condición. Y para el punto número 5 hablamos sobre el derecho a la sindicalización. Cada persona tiene derecho a formar y participar en sindicatos para la protección de sus intereses laborales y, como no, la mejora de sus condiciones de trabajo. Este derecho resalta la importancia del trabajo como una actividad que no simplemente satisface necesidades materiales, sino que también habla y contribuye al desarrollo integral de las personas en un marco de la sociedad justa y equitativa. Yo les hablaré del artículo 7. El artículo 7 les menciona: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción alguna derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a una igualdad protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye el derecho a la igualdad ante la ley en relación con el racismo, la discriminación de género, la discriminación basada en la orientación sexual, incluso en lo que es la religión. Bueno, este artículo se puede aplicar en varias formas en nuestra vida cotidiana, desde puede ser simple como la forma en la que tratamos a los demás, en la forma que nos tratan a nosotros cuando vamos a hacer una compra al súper, a la tienda, en cómo nos tratan en algún tipo de servicio. En sí, trata en que todos debemos ser tratados por igual ante la ley, e incluso sin la ley en sí es un trato igual sin importar qué color somos, qué orientación sexual tenemos, es trato por igual a las personas.
Por mi parte, yo fomento este artículo realizando un trato igual hacia todas las personas que conozco, hacia todo tipo de personas que veo, eh, sin importar de qué religión sean, sin importar de qué, eh, de qué orientación sexual tengan. El chiste es que todos debemos ser tratados por igual, sin limitación alguna. Con eso también lo fomento ante mi familia. Hablamos, dialogamos y quedamos en varias cosas de acuerdo. Tenemos varios puntos de vista, el cual es mantener un buen trato con las personas. Y creo que este artículo es muy importante para aplicarlo en toda nuestra vida. Y ahora seguimos con el artículo número 24, que vendría siendo la otra cara de la moneda con respecto al artículo número 23, ya que nos referimos a este como el derecho al no exceso de trabajo. Como este artículo nos lo indica, todo individuo tiene derecho a descansar, a aprovechar su tiempo y disfrutarlo, además de la reducción de las horas de trabajo, así como la paga de un periodo vacacional que se le otorga al individuo. Si bien antes no se tomaba en cuenta este tipo de artículos, con el tiempo fue necesario, ya que el exceso de trabajo podía ocasionar problemas de salud a los trabajadores. Y no solo estamos hablando de una salud física, sino también mental. La forma en que se aplicó vendría siendo dándoles periodos vacacionales a los trabajadores y que de esta forma pudieran descansar y así priorizar su salud, tanto física como mental. Y la forma de fomentarlo es respetando sus periodos vacacionales y su tiempo que tienen para descansar estos individuos, y podría ser un tiempo fijo, el cual no debería alterarse. Podemos ver este artículo en forma cotidiana, de manera en cual a cada persona se le dan vacaciones o simplemente algunos que se les dan días en los cuales descansan. Y esto sería todo en relación a los artículos que nosotros escogimos para describir y dar ejemplos sobre la vida cotidiana. Ahora procederíamos a un ejemplo de la violación de los derechos humanos en la vida cotidiana, y uno de los defensores que más creemos que fue con sus ideales a través de la historia, en este caso Martin Luther King. Uno de los casos recientes sobre violación hacia los derechos humanos es algo que ocurre en Georgia. A mediados de noviembre, se han reportado numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de algunos manifestantes antigubernamentales, por parte de las autoridades de ahí. Las autoridades han utilizado tanto pistolas con líquidos tóxicos, balas de goma, justamente para reprender a los manifestantes. Y bueno, ya cuando llega a cabo su detención, por lo menos han sido 460 protestantes arrestados, y por lo menos 400 de ellos han dicho que han sido maltratados físicamente por parte de las autoridades. Y eso también nos salva a los reporteros que también se han protestado ante ellos, diciendo que han sido también agredidos físicamente por parte de las autoridades. Y bueno, justamente estábamos hablando de eso, sobre la libertad de expresión en caso del artículo 3. Y bueno, también pues es importante saber que no se debió de haber contestado de forma, sí, con una violencia física. Se debió, tal vez sí se debió de haber llevado a cabo una detención. Sin embargo, no considero que haya sido necesario aplicar violencia en este caso. Bueno, nuestro defensor de los derechos humanos en este caso sería Martin Luther King Jr. o Martin Luther King. Este fue encargado de emprender una lucha práctica para conseguir igualdad de los derechos civiles de los afroamericanos. Básicamente fue una lucha racial en Estados Unidos. Su gran capacidad oratoria lo convirtió en uno de los personajes más mediáticos e influyentes de aquel momento, porque durante más de 10 años tuvo grandes logros en la lucha por los derechos civiles a través de las posturas no violentas y manifestaciones prácticas. Durante su época de activismo, en la década de 1950-1960,
Este lideró manifestaciones y protestas, y lo que más lo caracterizó, por así decirlo, fue que fueron sin violencia alguna. Este nació en enero en 1929 en Atlanta, Georgia, y fue un gran defensor de los derechos humanos. Este era un gran erudito, ya que contaba con grandes estudios, ya que fue a varios colegios públicos y logró graduarse a los 15 años. Además de que estudió en la universidad una carrera en sociología y obtuvo su título en 1948. Y pues obtuvo uno que otro posgrado, por ejemplo en teología y también doctorados. Y logró una gran lucha por los derechos humanos civiles, liderando acciones contra las líneas de autobuses durante 382 días por discriminar a la población afroamericana, ya que en ese tiempo se le discriminaba a tal grado que un afroamericano tendría o no tendría ni siquiera derecho de pisar un autobús. Y fue gracias a estos tipos de gestos que Martin Luther King se empezó a meter en este ámbito y empezó a hacer protestas. Como ya lo había mencionado, fueron protestas que no eran violentas, ya que seguía un poco de la ideología de Gandhi. Y tras posteriores manifestaciones multitudinarias en muchas poblaciones, culminó con un aproximado de 250,000 manifestantes en Washington. Ahí fue donde Martin Luther King pronunció su famoso discurso que decía: tengo un sueño, o I have a dream, en el que imaginaba un mundo donde las personas pudieran vivir en igualdad sin estar divididas por su raza. Lo mencionaba de esta forma: tengo un sueño, sueño que mis 4 hijos vivan un día en una nación que no sea juzgada por el color de su piel, sino por su carácter. Sueño que un día Alabama, las niñas y los niños negros puedan tomarse de la mano con las niñas y los niños blancos como hermanos y hermanas. De esta forma, el 14 de octubre de 1964, Martin Luther King recibió un premio Nobel de la Paz. Con 35 años se convirtió en el hombre más joven en recibir este reconocimiento. Lastimosamente, años más tarde, el 4 de abril de 1968, a las 6:01 de la tarde, mientras estaba en la terraza de la habitación del motel Lorraine, Martin Luther King, con solo 39 años de edad, fue asesinado. Como podemos observar, los cambios de los derechos humanos han sufrido drásticamente a lo largo de la historia, empezando desde que no teníamos derechos, es decir, no se tomaban en cuenta o no existían. Y poco a poco fue cambiando eso, cada vez dando más derechos y realizando un trato igual ante todas las personas, creando en nosotros una visión más extensa de todo lo que se tuvo que pasar para que actualmente tengamos nuestros derechos y oportunidades. Aunque en ese tiempo muchas personas aún no comprendan la valoración de los derechos humanos y violan, dañando a las demás personas. Se tiene fe que poco a poco mejorará esto en el futuro, llegando en una forma de vivir, luchando por nuestros derechos, defendiéndolos y procurando que todo sea justo, para que sin importar quiénes seamos, hagamos siempre lo correcto y poder ser felices.